Papa Francisco ha revelado toda la verdad sobre esta terrible profecía. Suscríbete al canal para no perderte más videos similares. Noche oscura. Un viento frío soplaba como un aliento antiguo y misterioso, haciendo danzar las hojas oscuras de los árboles bajo la luna pálida. Una calma antinatural había invadido la ciudad, como el preludio de algo terrible. No era un silencio cualquiera, parecía traer consigo ecos de secretos callados durante siglos, un velo delgado que separaba el mundo visible de una realidad olvidada. Nadie podía imaginar lo que estaba por suceder, y sin embargo había señales ocultas a los ojos de muchos. Para quienes sabían observar, la realidad ya se estaba resquebrajando. Entre las manos temblorosas de unos pocos elegidos había pasado un manuscrito antiguo, escrito con tinta desvaída. Algunos afirmaban que era el tercer secreto de Fátima, revelado solo en parte al mundo y, se decía, custodiado en los archivos secretos del Vaticano por su contenido perturbador. Oficialmente, la Iglesia había compartido una versión del secreto, hablando de una visión en la que aparecían ciudades en ruinas, filas y una desolación que abrumaba a la humanidad. Pero había algo más, susurrado como una leyenda pronunciada en voz alta. Ese manuscrito describía una visión de catástrofe que aún no había sucedido, de una humanidad que vagaba sin rumbo en un mundo devastado. Era una historia de destrucción, pero también de esperanza. Los ojos de María, en el secreto, estaban llenos de tristeza, y sin embargo brillaba una luz de esperanza para quienes eligieran escuchar su llamado. La llamada a la penitencia era fuerte, casi desesperada, una invitación a cambiar de rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Las palabras del Papa Francisco resonaban aún en la mente de muchos fieles. Era un mensaje críptico, pronunciado con la voz firme y grave de quien sabía que llevaba una pesada carga. Había hablado de una responsabilidad colectiva e individual, un deber que no podía ignorarse más. El mundo estaba al borde de un abismo, y sin embargo, nadie parecía darse cuenta de la fragilidad de ese delicado equilibrio. El Papa había aludido a una nación, una potencia sin nombre, que alimentaba la inestabilidad, cuyas acciones ocultaban una ambición oscura, como si las fuerzas más terribles estuvieran maniobrando entre bastidores. ¿Pero quién era el verdadero enemigo? Quizás, reflexionaba el Papa, el verdadero peligro se ocultaba en el corazón de cada persona, en la capacidad de elegir entre la división y la reconciliación. Era una delgada encrucijada, escondida en cada gesto, en cada pensamiento. Los seres humanos tenían el poder de determinar su propio destino, de salvar el mundo o dejarlo caer en la oscuridad. Pero esa conciencia yacía sepultada, sofocada por la superficialidad y la avaricia. En un rincón remoto de la sala, alguien había encontrado el valor para leer el resto del mensaje. La promesa del regreso de Cristo se erguía como una esperanza luminosa en medio de la ruina, un ancla para quienes hubieran creído hasta el final. Sin embargo, no todos estaríamos listos. La venida del Salvador no sería solo un retorno de paz y alegría, sino también de juicio. Cristo volvería para redimir a la humanidad, para separar el bien del mal, con una mirada que leería las profundidades del alma de cada uno. Cada mentira, cada omisión, cada engaño serían llevados a la luz. En ese solemne silencio, la Iglesia estaba llamada a guiar al mundo, a mostrarse como baluarte de esperanza y fe. Pero las presiones externas eran poderosas. Se decía que incluso entre los rangos eclesiásticos se propagaba la duda, la tentación de elegir el camino más fácil, de no enfrentar al macho y sus desafíos. Sin embargo, la promesa del triunfo del corazón inmaculado de María, aunque lejana, aún brillaba como una estrella en una noche sin luna. La devoción a María era un ancla para los fieles, la promesa de que incluso en la oscuridad más profunda, quedaría una llama a la que aferrarse. Era una promesa, sí, pero también un aviso: no todos sobrevivirían al juicio. Las visiones contenidas en ese secreto, los paisajes devastados, las ciudades en ruinas, continuaban atormentando los pensamientos de quienes habían leído esas líneas. Parecía una pesadilla, un relato de una era lejana, y sin embargo cada palabra susurraba una verdad escalofriante: todo esto era posible, todo esto ya había comenzado. La paz, precaria como un frágil castillo de naipes, se basaba en un equilibrio roto por fuerzas invisibles, por juegos de poder alimentados por ambiciones insaciables. Las palabras del Papa sobre el libre albedrío resonaban en las mentes como un oscuro presagio. La idea de que cada persona era responsable, en lo profundo, de lo que estaba sucediendo en el mundo, era un peso insoportable. Un hombre tenía el poder de hacer el bien, de construir, pero también de destruir. Pocos elegirían el camino de la redención, pocos encontrarían el valor para enfrentar sus propias sombras. La mayoría continuaría viviendo como si nada, ciega ante el abismo.
En ese clima de incertidumbre, había, sin embargo, una esperanza, un último asidero para quienes se sentían perdidos. El regreso de Cristo, aunque esperado con miedo e inquietud, era la última promesa de salvación. Pero llegaría como un ladrón en la noche, sin avisos, sin signos claros. Los fieles habían sido advertidos, y solo quienes eligieran el camino de la penitencia y la oración podrían soportar la mirada omnisciente del Salvador. Otros, en cambio, serían como sombras, desvaneciéndose en el olvido ante su presencia, incapaces de soportar el peso de la verdad. A pesar de la sombra de la catástrofe, el mensaje del corazón inmaculado de María ofrecía una chispa de luz. La madre había aparecido como símbolo de esperanza, de un amor materno que intentaba reconducir a sus hijos por el camino de la salvación. El triunfo de su corazón no era solo una visión celestial, sino una invocación a la Iglesia, al clero y a cada fiel. Un ejército de paz que, en los tiempos más oscuros, sería capaz de derribar las fuerzas del mal, no con violencia, sino con amor y fe. Pero el triunfo no sería fácil. Las fuerzas de la oscuridad eran poderosas, listas para corromper incluso los corazones más puros. Dentro de la misma Iglesia, se murmuraba de una crisis profunda, de una duda insidiosa que contaminaba incluso las almas más devotas. Algunos cardenales, se decía, estaban tentados a vender los principios de la fe por una ilusión de paz, de compromiso. Las verdades eternas tambaleaban como velas ante el viento de una época cínica, en la que la esperanza parecía ser solo un residuo de tiempos pasados. Y aún así, a pesar del dolor y la devastación descritos en esa visión, la Iglesia estaba llamada a mantenerse firme. Se le había confiado una antigua tarea, ser guía y refugio, escudo contra las tinieblas. Los fieles encontrarían refugio bajo sus alas, o si la Iglesia misma permanecía íntegra e inquebrantable. Las almas en busca de redención encontrarían un camino solo si el corazón inmaculado de María continuara brillando, como una llama incandescente en una noche sin estrellas. Mientras la visión se revelaba con crudeza, mientras los presagios se intensificaban, muchos entendían que esto no era solo una profecía. Era una elección. Era posible desviarse de ese camino de destrucción, pero el sacrificio requerido sería inmenso. El mensaje de Fátima había sido claro: una conversión colectiva, un regreso a la verdadera fe, un abandono del orgullo y la soberbia que consumían las almas. Y aún así, ¿cuánto estaban dispuestos los hombres a sacrificar? La pregunta permanecía suspendida, pesaba como una condena. Cada hombre y mujer en esta tierra tendría que confrontarla, tarde o temprano. La conversión no era un camino fácil y las fuerzas oscuras lo sabían. Esas entidades invisibles que acechaban en la sombra observaban atentamente, listas para aprovecharse de cada vacilación, de cada paso en falso. No eran los monstruos del imaginario común, ni demonios de formas aterradoras, eran, más bien, reflejos del ego, chispas de soberbia que se transformaban en vorágines de odio y mentira. Se insinuaban en los pensamientos de las personas, alimentando ambiciones, miedos y deseos, convirtiendo el mundo en algunos entre los poderosos de la tierra, sometidos por una voluntad de dominio, se preparaban silenciosamente para aprovechar el caos inminente. Habían leído el secreto, conocían los detalles. Y, en lugar de temerlo, buscaban controlarlo. No hay poder que no pueda ser domado, se decía. En sus ojos, el tercer secreto de Fátima no era una visión de horror, sino una oportunidad de riqueza y control. Así, como si estuvieran sobre un cadáver, escrutaban las almas perdidas, las ciudades debilitadas, los gobiernos tambaleantes. Estaban listos para ofrecer una falsa esperanza, una salvación ilusoria que encadenaría a las personas como cadenas invisibles. El Papa Francisco, observando a la humanidad, intuía esta amenaza mayor. Había hablado de una nación no nombrada, una fuerza invisible que sembraba discordia e inestabilidad. Pero quizás esa nación no era un lugar geográfico, sino un imperio espiritual oscuro que envolvía al mundo entero. Quien se dejara corromper por esta influencia, quien actuara con ansias de poder y deseo de división, se convertía en una ficha, un instrumento en manos de fuerzas antiguas y subterráneas. El Papa sentía el peso de esta conciencia, su rostro estaba cansado, sus ojos marcados por una gravedad inusual. En él residía la conciencia de que el mundo entero, como un frágil puente suspendido sobre un abismo, podía colapsar en cualquier momento.